Bienvenidos al Instituto de Psicología Profunda. Hoy exploraremos una conferencia fascinante que, aunque dictada hace casi un siglo, sigue estremeciendo los cimientos del pensamiento psicológico moderno, la cuarta conferencia de Tavistock, impartida por Carl Gustav Jung. Quédate, porque lo que aquí se reveló va mucho más allá del consultorio del terapeuta. Nos habla de mitos, arquetipos y del alma colectiva de la humanidad. ¿Qué tienen en común un sueño perturbador, un mito egipcio y una batalla medieval? Para Carl Jung, todo. En la cuarta conferencia de Tavistock, dictada en 1935, el pionero de la psicología analítica no solo siguió ahondando en su método de análisis de sueños, sino que reveló una visión poderosa. El inconsciente personal es solo la puerta de entrada a una realidad más amplia, más antigua, más arquetípica. Y es que Carl Jung no vino a Londres solo a hablar de psicoterapia. Vino a recordarnos que, a través de nuestros sueños más profundos, tocamos el núcleo mítico que nos conecta con toda la humanidad. Su tesis, profundamente radical, afirmaba que cuando el inconsciente revela símbolos universales, como monstruos, héroes o serpientes, está haciendo algo más que reflejar traumas personales. Está apuntando a algo colectivo. ¿Pero qué significa esto en la práctica? ¿Y por qué sigue siendo tan relevante? Hoy vamos a desentrañar esa conferencia paso a paso. Veremos cómo Carl Jung utiliza un sueño para llevarnos desde lo personal hasta lo mítico, y cómo esta transición tiene efectos terapéuticos, filosóficos y, sobre todo, existenciales. Acompáñanos en este recorrido por los símbolos que emergen del inconsciente como llamados de lo universal. Al final, comprenderás por qué Carl Jung defendía que la psicoterapia no es simplemente una técnica, sino una forma de diálogo con lo eterno. Y no olvides, esto es el Instituto de Psicología Profunda. Aquí no solo escuchamos ideas, las sentimos, las pensamos y sobre todo las soñamos. En esta conferencia, Carl Jung comienza abordando lo que podría parecer una situación sencilla, el relato de un sueño por parte de un paciente. Pero para él, un sueño nunca es solo un mensaje privado del inconsciente individual. Carl Jung le pide al público, formado por médicos y psicólogos británicos, que se tome en serio lo que una imagen onírica representa más allá de su contexto inmediato. El sueño que analiza pertenece a una paciente que ve en su sueño una serpiente gigantesca, inmóvil, enroscada en una especie de templo subterráneo. Este símbolo, que en un principio podría leerse como un simple reflejo de ansiedad, es interpretado por Carl Jung como una manifestación arquetípica. La serpiente es una imagen universal que aparece en múltiples mitologías y culturas, y en este caso apunta al proceso de transformación interna. Carl Jung hace una distinción crucial entre lo que él llama el nivel personal y el nivel arquetípico de los sueños. El primero alude a las vivencias, conflictos y deseos del individuo. El segundo, en cambio, remite a estructuras universales del alma humana. Es decir, mientras en el nivel personal hablamos de padres, traumas y emociones reprimidas, en el nivel arquetípico hablamos de madres divinas, héroes, monstruos y fuerzas cósmicas. Y cuando un sueño toca este segundo nivel, nos está revelando mucho más que una simple emoción reprimida. Está convocando a una historia ancestral, común a toda la humanidad. A lo largo de la conferencia, Carl Jung insiste en que cuando un símbolo se conecta con lo arquetípico, adquiere una fuerza particular. No solo organiza el caos psíquico, sino que puede sanar. Esta es la esencia del símbolo. No explica, sino que transforma. Un símbolo arquetípico no se resuelve con lógica, se asimila, se experimenta, se vive. Y cuando un paciente empieza a reconocer esos símbolos en su vida, comienza a ver su historia como parte de una narrativa mayor, lo cual le ofrece un nuevo sentido. Aquí es donde la psicología profunda encuentra su verdadero propósito. No se trata únicamente de curar síntomas, sino de guiar al individuo hacia una integración más plena de su psique. Como bien lo expone Carl Jung, los sueños no nos dicen qué hacer, pero sí nos muestran lo que somos. Así, el análisis de los sueños se vuelve un proceso casi alquímico, no porque el terapeuta imponga una interpretación, sino porque a través del símbolo el alma se autorrevela. En otras palabras, el inconsciente no es solo un depósito de cosas reprimidas, sino también un oráculo viviente que puede guiarnos si sabemos escucharlo. En el canal del Instituto de Psicología Profunda exploramos precisamente este tipo de fenómenos, donde la psicoterapia se convierte en un viaje hacia el sentido, no solo hacia el alivio.
Tras abordar el valor de los sueños, Carl Jung introduce una técnica clave en su enfoque, la imaginación activa. Aquí no se trata de interpretar pasivamente lo que el inconsciente nos muestra, sino de establecer un diálogo con él. La imaginación activa es una práctica en la que se invita al paciente a entrar conscientemente en contacto con las imágenes interiores, desarrollarlas, interactuar con ellas y así integrar sus significados. Carl Jung aclara que esta no es una simple fantasía o un juego mental. Por el contrario, es una experiencia profunda en la que se suspende la crítica racional para dejar que las imágenes tomen forma. El paciente, guiado por su intuición y sin imponer una narrativa prefabricada, permite que la escena se desarrolle por sí misma, y es precisamente en ese movimiento espontáneo donde el alma empieza a revelarse. Durante la conferencia, Carl Jung subraya que este proceso puede parecer extraño o incluso amenazante para quienes están muy identificados con el pensamiento racional. Pero insiste, no se trata de perder la razón, sino de darle voz a otra parte de la psique que también tiene algo que decir. La imaginación activa funciona como un puente entre la conciencia y el inconsciente, entre el ego y los arquetipos, entre lo conocido y lo misterioso. Y aquí es donde Carl Jung hace una afirmación poderosa. El inconsciente tiene una tendencia natural hacia la autorregulación y la sanación. No es solo una zona de conflicto y represión, como había sostenido Freud. Es también un sistema vivo, dotado de inteligencia propia, que busca restaurar el equilibrio cuando el ego ha perdido su rumbo. Por ejemplo, si una persona está excesivamente identificada con su rol social, el inconsciente puede responder generando imágenes simbólicas que la inviten a explorar aspectos olvidados de sí misma, su sombra, su vulnerabilidad, su deseo de autenticidad. En ese sentido, los símbolos que emergen no deben ser censurados, sino escuchados. La imaginación activa permite que estos símbolos se desplieguen en una especie de drama interno que el paciente puede observar, sentir y luego reflexionar. Con ello no solo se promueve la catarsis, sino la integración. Se reconoce que dentro de nosotros habitan muchas voces, muchas fuerzas, y que el proceso de individuación consiste precisamente en reconciliarlas. En esta tercera parte de la conferencia, Carl Jung destaca también que no es tarea del terapeuta imponer interpretaciones. El rol del analista es crear el espacio adecuado para que el paciente pueda entrar en este mundo simbólico con la suficiente apertura y contención. El terapeuta no guía el contenido, acompaña el proceso. Y una vez más queda clara la visión de fondo de Carl Jung. La psicoterapia no es solo una cura del sufrimiento, sino una forma de ampliar la conciencia. De hecho, uno de los principios más revolucionarios de su pensamiento es que el alma no busca estar tranquila, sino ser completa. En el Instituto de Psicología Profunda este es un tema central, el alma como proceso, no como estado fijo, como algo que se transforma, se revela y se reconstruye a través de la experiencia interior. En esta sección de la cuarta conferencia de Tavistock, Carl Jung profundiza en uno de los pilares de su pensamiento, la función del símbolo como vehículo de transformación psíquica. A diferencia de los signos que remiten a una realidad concreta y conocida, los símbolos, según Carl Jung, apuntan hacia lo desconocido. Son la forma en que la psique traduce experiencias que aún no pueden ser comprendidas del todo, pero que poseen una carga emocional y espiritual significativa. El símbolo, afirma Carl Jung, no es una invención del terapeuta ni del paciente. Es una expresión espontánea de la psique que emerge cuando el lenguaje racional ya no es suficiente. Y este es un punto clave. El símbolo no explica, sino que contiene. Su valor no está en ofrecer una respuesta definitiva, sino en abrir una puerta hacia nuevas posibilidades de comprensión. Un ejemplo de esto es la serpiente, que Carl Jung mencionó anteriormente. En muchas culturas representa el peligro, la oscuridad, pero también la renovación y la sabiduría. Cuando un paciente sueña con una serpiente, lo importante no es traducir ese símbolo en una fórmula lógica, sino explorar cómo resuena en su vida, qué emociones despierta, qué historias personales y colectivas invoca. Para Carl Jung, los símbolos son como nudos de sentido. En ellos se cruzan las vivencias individuales con los grandes relatos míticos de la humanidad. Por eso el símbolo tiene el poder de generar un movimiento interior, reorganiza, reestructura y a veces incluso desestabiliza, pero siempre impulsa hacia una transformación más profunda.
Durante la conferencia, Carl Jung insiste en que la interpretación de símbolos no debe forzarse ni reducirse a categorías fijas. Hacerlo sería quitarle su energía viva. El símbolo debe ser trabajado, no descifrado como si se tratara de un enigma. El proceso terapéutico, en ese sentido, no es una búsqueda de respuestas claras, sino un camino hacia una comprensión más amplia y compleja del ser. Aquí también introduce una advertencia importante. En ocasiones los pacientes pueden quedarse atrapados en los símbolos. Fascinados por su belleza o misterio, dejan de avanzar y transforman el símbolo en un ídolo. Esto para Carl Jung es un error. El símbolo debe ser transitado, no adorado. Su función es guiar, no reemplazar la vida. Por eso el papel del terapeuta es tan delicado. No se trata de imponer una interpretación ni de empujar al paciente hacia una dirección determinada, sino de sostener el proceso simbólico, de permitir que el símbolo actúe como catalizador y que el paciente pueda vivir la experiencia de ser transformado desde dentro. Esta es una de las razones por las cuales Carl Jung se distancia de métodos terapéuticos que buscan resultados rápidos o exclusivamente racionales. Para él, la cura profunda no proviene de la razón, sino de la integración simbólica. Y esa integración requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, respeto por la inteligencia del alma. Aquí en el Instituto de Psicología Profunda creemos firmemente en este principio, que los símbolos no son ornamentos del lenguaje psicológico, sino caminos reales hacia la sanación y la conciencia. En este segmento de la cuarta conferencia de Tavistock, Carl Jung profundiza en la relación entre el ego y el inconsciente. Aquí plantea una idea clave. El inconsciente no es simplemente un contenedor de contenidos reprimidos, como sostenía Freud, sino una dimensión viva, autónoma y estructurada de la psique, con la cual el ego debe aprender a convivir y dialogar. Carl Jung explica que el ego, la identidad consciente que cada persona cree ser, suele resistirse a este contacto. ¿Por qué? Porque el ego teme perder el control. Su tendencia natural es la autoconservación, la estabilidad. Pero el inconsciente, al presentar imágenes, emociones y contenidos que el ego no reconoce como propios, pone esa estabilidad en jaque. Y ahí comienza el verdadero trabajo terapéutico. No negar el inconsciente, sino integrarlo. Esto no significa que todo lo que proviene del inconsciente deba aceptarse sin filtro. Carl Jung advierte que hay que acercarse a esta dimensión con discernimiento, porque el inconsciente puede ofrecer tanto sabiduría como caos. Pero si el ego se mantiene demasiado cerrado, termina rigidizándose, perdiendo flexibilidad y alienándose de aspectos fundamentales del ser. Durante la conferencia, Carl Jung hace una comparación poderosa. El ego debe relacionarse con el inconsciente, como una persona que aprende a convivir con una fuerza de la naturaleza. No se le domina, no se le ignora, se le escucha, se le respeta y se aprende a leer sus señales. De esa relación puede surgir una transformación profunda, porque el ego se ve obligado a cuestionar su autoimagen y a abrirse a dimensiones más amplias de la psique. Aquí aparece un concepto fundamental en el pensamiento junguiano, el proceso de individuación. Este proceso describe el camino por el cual una persona se convierte en sí misma, no como una copia de ideales sociales, sino como un ser único e integrado. Y este camino solo puede recorrerse si el ego se expone al inconsciente y asume el reto de reconocer en sus imágenes no una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento. Carl Jung explica que este proceso a menudo se inicia con una crisis, una pérdida, una confusión existencial, una enfermedad anímica. Son momentos en los que el ego, debilitado, ya no puede sostener la narrativa habitual. Entonces el inconsciente comienza a manifestarse con más fuerza, muchas veces a través de sueños intensos o emociones inesperadas. Y ahí comienza la posibilidad de diálogo. Pero este diálogo, aclara Carl Jung, no es automático ni garantizado. Se necesita trabajo, contención y una actitud abierta. El terapeuta actúa como un testigo y un facilitador, alguien que ayuda al paciente a dar forma a la experiencia interior sin imponerse, sin reducirla ni explicarla de forma prematura. El objetivo no es eliminar el conflicto, sino atravesarlo con conciencia. Este enfoque contrasta con terapias más sintomáticas, que buscan restaurar la funcionalidad rápidamente. Carl Jung no niega el valor de aliviar el sufrimiento, pero insiste en que la verdadera sanación ocurre cuando el individuo entra en contacto con el sentido profundo de su crisis. Y ese sentido se encuentra casi siempre en los símbolos que el inconsciente trae.
Por eso en el Instituto de Psicología Profunda valoramos tanto el trabajo con el inconsciente, porque sabemos que ahí, en lo más desconocido de uno mismo, se esconde también lo más auténtico. En esta parte de la conferencia, Carl Jung introduce uno de los conceptos más significativos de su obra, el arquetipo. Para él, los arquetipos son estructuras psíquicas universales que forman parte del inconsciente colectivo. No son recuerdos personales, sino formas primordiales que han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales y que siguen activas en cada uno de nosotros. Carl Jung explica que los arquetipos no son ideas fijas ni imágenes concretas. Son patrones de energía psíquica que toman forma en símbolos, mitos, relatos y, por supuesto, en los sueños. Cada vez que un símbolo poderoso emerge del inconsciente, es probable que esté activado un arquetipo detrás. Por ejemplo, la figura del héroe, el anciano sabio, la madre protectora o el dragón no provienen de una experiencia individual, sino de una matriz común a toda la humanidad. Esto es lo que Carl Jung llama el inconsciente colectivo, un estrato más profundo que el inconsciente personal, donde no se encuentran recuerdos reprimidos, sino estructuras compartidas por todas las culturas. A través de este inconsciente colectivo, todos los seres humanos están conectados. Y aquí, el trabajo terapéutico adquiere una nueva dimensión. No solo ayudamos al individuo a sanar sus heridas personales, sino también a reconectarse con su linaje simbólico. Durante la conferencia, Carl Jung aclara que el arquetipo en sí es invisible. Lo que vemos son sus manifestaciones, las imágenes simbólicas que aparecen en sueños, visiones o estados alterados de conciencia. Por eso es un error pensar que los arquetipos son figuras estáticas. Son más bien fuerzas dinámicas que dan forma a la experiencia, que estructuran la manera en que sentimos, pensamos y percibimos la vida. Además, Carl Jung señala que cuando un arquetipo se activa, puede producir tanto crecimiento como confusión. Un arquetipo no es ni bueno ni malo en sí mismo. Su efecto depende de cómo el ego se relaciona con él. Si el ego lo integra, puede expandirse y fortalecerse. Pero si se identifica completamente con el arquetipo, corre el riesgo de ser poseído por él. Un ejemplo clásico es el arquetipo del héroe. En su forma positiva, impulsa a la persona a superar obstáculos, a madurar, a afirmarse. Pero si alguien se identifica excesivamente con esa figura, puede desarrollar un complejo mesiánico, creyendo que tiene una misión superior que lo separa de los demás. En ese caso, el arquetipo se convierte en una trampa. Por eso Carl Jung insiste en la importancia de mantener un equilibrio, reconocer los arquetipos sin dejarse dominar por ellos. La clave está en la conciencia. Cuando una persona reconoce que está viviendo una experiencia arquetípica, ya sea una pérdida, un renacimiento, una confrontación con la sombra, puede usar ese conocimiento como guía, no como condena. Aquí también aparece una idea fundamental. Los arquetipos no son solo figuras internas. Se proyectan en el mundo exterior, en relaciones, instituciones, ideologías. Esto explica por qué muchas veces repetimos patrones familiares, nos sentimos atraídos por ciertos tipos de personas o nos enfrentamos a situaciones que parecen sacadas de un mito. Lo que está activo no es una elección racional, sino una energía arquetípica que busca expresarse. En el Instituto de Psicología Profunda trabajamos con estos conceptos no para encasillar a las personas, sino para ayudarlas a descubrir el lenguaje profundo de su alma. Porque entendemos que solo reconociendo nuestros arquetipos podemos comenzar a escribir nuestra historia desde un lugar más auténtico y consciente. En esta parte de la cuarta conferencia de Tavistock, Carl Jung aborda uno de los conceptos más inquietantes y necesarios de su psicología, la sombra. Se trata de todos aquellos aspectos de nosotros mismos que no reconocemos, que negamos o que rechazamos, ya sea por miedo, vergüenza o por no encajar en lo que creemos que deberíamos ser. Carl Jung explica que la sombra no es simplemente lo malo dentro de nosotros, es ante todo lo no vivido, lo reprimido o lo excluido de la conciencia. Esto puede incluir emociones, deseos, talentos, memorias o incluso potenciales no desarrollados. Por tanto, la sombra no es solo una carga oscura, sino también una reserva de energía psíquica que, si se integra, puede revitalizar al individuo. Durante la conferencia, Carl Jung enfatiza que uno de los principales obstáculos en el trabajo terapéutico es precisamente la resistencia a enfrentar la sombra. El ego, al querer conservar una imagen coherente y aceptable de sí mismo, tiende a proyectar la sombra en los demás.
Así, lo que no podemos aceptar en nosotros, lo vemos en nuestros enemigos, en quienes nos irritan, o en aquellos a quienes juzgamos sin matices. Aquí, Carl Jung introduce un principio fundamental de la psicología profunda. Las proyecciones deben ser retiradas. Esto no significa justificar conductas ajenas, sino reconocer que muchas veces nuestras reacciones emocionales exageradas tienen su raíz en conflictos internos no resueltos. Cuando algo nos afecta de forma desproporcionada, conviene preguntarse si no estamos viendo afuera lo que no queremos ver dentro. La confrontación con la sombra no es un proceso cómodo. Puede producir miedo, confusión e incluso un sentimiento de pérdida de identidad. Pero para Carl Jung, este paso es imprescindible en el camino hacia la individuación, porque solo quien es capaz de mirar su sombra de frente, sin identificarse ni huir de ella, puede llegar a una imagen más completa y auténtica de sí mismo. Durante la conferencia, Carl Jung también aclara que este proceso no se hace en soledad. Aquí, el rol del terapeuta es crucial, no para señalar la sombra del paciente, sino para acompañarlo en su encuentro con ella. Se requiere un espacio seguro, de confianza, donde el paciente pueda explorar sus zonas oscuras sin ser juzgado. Y también se necesita tiempo. La sombra no se disuelve, se integra lentamente. Uno de los efectos más positivos de este trabajo es que, al reconocer nuestra propia sombra, se reduce la necesidad de proyectarla. Esto mejora nuestras relaciones, disminuye la hostilidad hacia los demás y nos vuelve más compasivos, tanto con nosotros mismos como con quienes nos rodean. Porque comprender que todos tenemos una sombra es también comprender que todos estamos en proceso. Carl Jung concluye esta sección de su conferencia con una observación profunda. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Esta frase resume el núcleo de su planteamiento. El desarrollo psicológico no consiste en volverse perfecto, sino en volverse real. Y eso solo es posible cuando aceptamos que somos seres luminosos y sombríos a la vez. En el Instituto de Psicología Profunda creemos firmemente en esta visión, porque sabemos que integrar la sombra no es rendirse al caos, sino construir una conciencia más humana, más libre y más completa. En esta etapa de la cuarta conferencia de Tavistock, Carl Jung introduce una de las ideas más sofisticadas y transformadoras de su enfoque, la función trascendente. Este concepto no se refiere a una noción religiosa o sobrenatural, sino a un proceso psicológico mediante el cual se integran los opuestos dentro de la psique. Carl Jung parte de una observación fundamental. La vida psíquica está llena de polaridades. Por ejemplo, pensamos y sentimos, actuamos e imaginamos, deseamos y tememos. Estas polaridades, cuando no se reconocen conscientemente, generan conflictos internos. El pensamiento puede oponerse al sentimiento, la razón al impulso, lo socialmente aceptado a lo que sentimos verdadero. Y cuando el ego intenta forzar una solución ignorando una de las partes, el resultado suele ser neurosis o sufrimiento. Aquí es donde entra en juego la función trascendente. Carl Jung la describe como un proceso dinámico que permite el surgimiento de una nueva actitud, no basada en la negación de un polo ni en la imposición del otro, sino en la creación de una tercera vía. Esta nueva actitud no se encuentra mediante el esfuerzo racional, sino que emerge espontáneamente cuando se mantienen las tensiones opuestas sin reprimir ninguna. Durante la conferencia, Carl Jung aclara que este no es un proceso cómodo. Mantener una tensión entre opuestos genera ansiedad, ambigüedad y a veces desesperación. Pero si se resiste la tentación de resolver rápidamente el conflicto, algo inesperado puede surgir desde el inconsciente. Una imagen, un símbolo, una idea creativa o una visión que ofrece una salida integradora. Un ejemplo práctico puede verse en los dilemas personales. Supongamos que una persona está dividida entre quedarse en una relación que no la satisface o abandonarla en busca de algo nuevo. Si intenta resolverlo apresuradamente, probablemente actuará desde el miedo o la impulsividad. Pero si se permite habitar el conflicto, observar sus emociones, reflexionar y escuchar lo que su inconsciente revela a través de sueños, fantasías o intuiciones, puede emerger una respuesta más sabia y coherente con su totalidad. Carl Jung destaca que esta tercera vía no es necesariamente un compromiso entre los polos. A veces puede implicar un cambio radical de perspectiva, una revalorización de lo que parecía sin salida.
La función trascendente en ese sentido es un proceso alquímico. Transforma lo que parecía irreconciliable en una nueva forma de ser. Durante la conferencia, también menciona que este proceso es central en la psicoterapia analítica, porque muchas personas llegan al análisis atrapadas en dualidades internas, entre deber y deseo, entre ideal y realidad, entre lo que se espera de ellas y lo que realmente sienten. El terapeuta, al no tomar partido por uno de los polos, ayuda a sostener la tensión hasta que algo nuevo pueda nacer desde dentro del propio paciente. Este enfoque no busca que la persona resuelva su conflicto de inmediato, sino que desarrolle una mayor capacidad de contener su complejidad interior. Y esto tiene un efecto liberador. La persona deja de buscar soluciones externas para todo y empieza a confiar en su capacidad para transformarse desde dentro. En el Instituto de Psicología Profunda, esta es una de las ideas que más valoramos, porque sabemos que el crecimiento personal real no viene de suprimir contradicciones, sino de vivirlas con conciencia, apertura y paciencia. En esta sección de la cuarta conferencia de Tavistock, Carl Jung se enfoca en un fenómeno clave dentro del proceso terapéutico, la transferencia. Este concepto, originado en el psicoanálisis, describe la tendencia del paciente a proyectar en el terapeuta sentimientos, emociones y actitudes que originalmente estaban dirigidos a otras figuras de su vida, como los padres, hermanos o figuras de autoridad. Carl Jung retoma esta noción, pero le da una profundidad especial. Para él, la transferencia no es simplemente un obstáculo que debe ser superado, sino una manifestación viva de los contenidos inconscientes. Es decir, lo que el paciente proyecta sobre el terapeuta no solo revela su historia personal, sino también aspectos arquetípicos y dinámicas profundas de su alma. Durante la conferencia, señala que en muchas ocasiones el paciente no solo ve en el terapeuta una figura protectora o crítica, sino que también puede atribuirle cualidades simbólicas: el sabio, el salvador, el enemigo, el amante idealizado. Esto puede generar una relación intensa, cargada de emoción y sentido. Y aunque este vínculo puede parecer irracional, tiene un enorme potencial terapéutico si se trabaja adecuadamente. Carl Jung insiste en que el terapeuta no debe reprimir ni rechazar la transferencia, pero tampoco debe identificarse con el rol que el paciente le atribuye. Su tarea es sostener el espejo con firmeza y claridad, permitiendo que el paciente vea sus proyecciones, reconozca su origen y poco a poco las reintegre como aspectos propios de su mundo interior. La transferencia, entonces, se convierte en una vía directa hacia la confrontación con la sombra, los arquetipos y los vínculos no resueltos del pasado. Es como si el inconsciente utilizara la relación terapéutica como un escenario donde representar viejos conflictos, con la esperanza de transformarlos. Carl Jung también menciona el fenómeno complementario, la contratransferencia, es decir, las reacciones emocionales que el terapeuta experimenta hacia el paciente. Para él, esto no debe ser visto como un error profesional, sino como una oportunidad para el autoconocimiento del analista. La clave está en que el terapeuta tenga suficiente conciencia de su propio inconsciente para no actuar de manera impulsiva y, en cambio, utilizar lo que siente como información valiosa sobre la dinámica que se está desarrollando. Este enfoque rompe con la idea tradicional de que el terapeuta debe ser una figura neutra y distante. Carl Jung propone una relación más humana, más consciente y más comprometida, donde ambos, paciente y analista, participan de un proceso que transforma a los dos. No se trata solo de curar al otro, sino de acompañarse mutuamente en el descubrimiento del alma. Durante la conferencia, también destaca que en algunas etapas del proceso, la transferencia puede alcanzar una intensidad casi religiosa. El paciente puede sentir que el terapeuta encarna una figura sagrada o espiritual. Esto, lejos de ser patológico, refleja que se ha activado un arquetipo profundo. Y aunque puede ser desconcertante, si se maneja con respeto y claridad, puede conducir a revelaciones importantes sobre el sentido, la identidad y el destino personal. En el Instituto de Psicología Profunda, entendemos que la relación terapéutica no es un intercambio técnico, sino un encuentro entre dos mundos interiores. Por eso trabajamos con la transferencia no como un problema a eliminar, sino como una puerta que se abre hacia lo más íntimo y transformador de la experiencia humana. En este tramo final de la cuarta conferencia de Tavistock, Carl Jung se adentra en un tema que suele despertar tanto admiración como controversia:
el papel de los símbolos religiosos en el desarrollo psicológico. Lejos de tratar la religión como una cuestión dogmática o institucional, Carl Jung la entiende como una expresión simbólica del alma, una vía por la cual el ser humano entra en contacto con las fuerzas más profundas de su psique. Carl Jung plantea que los símbolos religiosos, como el mandala, la cruz, el árbol de la vida o el fuego sagrado, no son simples metáforas culturales. Son imágenes arquetípicas que emergen espontáneamente del inconsciente cuando el alma busca equilibrio, sentido o transformación. Estos símbolos tienen una estructura universal y por eso aparecen en distintas culturas, épocas y tradiciones espirituales, aún sin contacto entre ellas. Durante la conferencia, Carl Jung insiste en que el símbolo religioso no se impone desde fuera, sino que nace desde dentro. Es decir, su función no depende de una creencia externa, sino de la experiencia interior. Cuando una persona entra en crisis y no encuentra respuestas en su ego racional, a menudo surgen imágenes que contienen una sabiduría ancestral. Estas imágenes actúan como mediadores entre el yo y el inconsciente profundo. Por ejemplo, cuando una persona sueña con una figura luminosa, una catedral, un ángel o una montaña radiante, está viviendo una experiencia simbólica que tiene una potencia semejante a una vivencia religiosa. No importa si la persona se considera atea, agnóstica o creyente, el símbolo no pertenece a una confesión en particular, sino al lenguaje del alma. Carl Jung señala que muchos de los conflictos contemporáneos, la fragmentación interior, el vacío existencial, la ansiedad crónica, tienen relación con la pérdida de estos símbolos vivos. En una cultura que ha separado la psicología de la espiritualidad, muchas personas han quedado sin herramientas para integrar lo sagrado en su vida interior. Y eso para Carl Jung es una pérdida profunda. Por eso en su trabajo clínico no es raro que aparezcan símbolos de tipo religioso, no para reforzar una fe determinada, sino para restablecer el contacto con lo trascendente dentro del individuo. Lo importante no es creer literalmente en los símbolos, sino vivir su verdad psíquica. Reconocer que hay una dimensión de la experiencia humana que necesita imágenes, rituales y relatos para orientar el alma. Aquí, Carl Jung también aclara un malentendido común. No está promoviendo el regreso a una religión dogmática ni a la obediencia ciega a estructuras eclesiásticas. Lo que propone es una religiosidad interior, un respeto por la dimensión simbólica que da sentido y estructura a la vida anímica. Desde su punto de vista, una verdadera psicoterapia no puede ignorar esta dimensión, porque sin ella el alma permanece incompleta. En el Instituto de Psicología Profunda trabajamos con esta visión integradora. Entendemos que el ser humano no solo busca alivio psicológico, sino también un sentido que lo trascienda, un orden simbólico que le permita comprender su lugar en el mundo. Y muchas veces son los símbolos religiosos, cuando se entienden como expresiones del alma, los que ofrecen esa guía. Carl Jung concluye esta sección con una frase que resume su postura. Todo símbolo que une los opuestos es una representación de lo divino en el alma. Y eso, en esencia, es el núcleo de su propuesta, que el proceso terapéutico no solo cura, sino que reconecta al ser humano con su totalidad espiritual. Al llegar al final de la cuarta conferencia de Tavistock, Carl Jung deja clara una idea que atraviesa toda su obra. La psicología analítica no es solo una herramienta clínica, sino un camino hacia la totalidad del ser humano. Más allá del diagnóstico, del síntoma o del alivio inmediato, lo que propone es un proceso profundo de transformación interior, en el que cada persona aprende a relacionarse con su inconsciente, a integrar sus opuestos y a descubrir el sentido de su existencia. Carl Jung no está interesado en crear discípulos ni en imponer un sistema cerrado. Su enfoque, como lo ha mostrado a lo largo de esta conferencia, es más una invitación que una doctrina. Una invitación a mirar hacia adentro con valentía, a escuchar los símbolos que emergen del alma y a permitir que la propia historia se reescriba desde un lugar más auténtico. En su intervención final insiste en algo que vale la pena repetir. La psicología no puede reducirse a un mecanismo técnico. Es en esencia una práctica de encuentro humano. Un encuentro entre el terapeuta y el paciente, entre el ego y el inconsciente, entre la vida cotidiana y las fuerzas invisibles que la atraviesan. Y ese encuentro no se produce con prisa ni desde fórmulas prefabricadas. Se produce en el silencio, en la paciencia, en el respeto por los tiempos del alma.
Carl Jung también deja abierta una reflexión para el futuro. Si queremos comprender realmente al ser humano moderno, no basta con mirar la superficie. Hay que ir hacia las raíces, hacia los símbolos que lo han guiado durante milenios. Y aunque vivamos en una era tecnológica y racional, el alma sigue hablando el mismo lenguaje. El lenguaje de los sueños, de los mitos, de las imágenes que nos conmueven sin que sepamos por qué. A casi un siglo de esta conferencia, sus palabras siguen resonando con fuerza. En un mundo acelerado, donde el malestar psíquico crece y el sentido parece difuso, el mensaje de Carl Jung adquiere una nueva urgencia. Nos recuerda que el alma no busca ser perfecta, sino entera, y que la tarea más importante que tenemos como individuos es precisamente esa: llegar a ser lo que somos, más allá de lo que nos han dicho que debemos ser. En el Instituto de Psicología Profunda, tomamos estas enseñanzas como base de nuestro trabajo, la convicción de que cada persona es un misterio que merece ser acompañado con respeto, profundidad y sensibilidad. Creemos, como Carl Jung, que el camino hacia la sanación no es lineal, pero sí significativo, y que en cada símbolo, en cada sombra, en cada imagen que brota desde lo más profundo, hay una puerta hacia algo esencial. Así llegamos al cierre de este viaje por la cuarta conferencia de Tavistock. Esperamos que este recorrido haya sembrado inquietudes, resonancias o nuevas miradas sobre ti mismo y sobre la psicología como una vía viva, simbólica y transformadora. Si este contenido te ha sido útil o inspirador, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal del Instituto de Psicología Profunda. Aquí seguiremos explorando el alma, sin prisa, con profundidad y con la convicción de que comprendernos es también transformar el mundo.